R.A. Salvatore. La llegada del rey. Reinos olvidados. El códice de los compañeros. 2. Título original. Rise of the King. R.A. Salvatore. 2014. Traducción. José Elías Álamo Gómez. Prólogo. ¿Habías visto algo así?, preguntó el rey con Nerad Brownanville al emisario procedente de la ciudadela Felbar. Los dos contemplaban el oscuro cielo desde una pequeña torre vigía en las lindes del Valle del Guardián. La luz del sol apenas conseguía traspasar la extraña nubosidad que cubría toda la bóveda celeste. Tan escasa era la luminosidad que reinaba bajo la negrura en lo alto, que ningún habitante de las tierras del norte había visto ni rastro de su propia sombra en los últimos días. Nadie ha presenciado algo así nunca, mi buen rey, aseguró el otro, un veterano guerrero al que llamaban Dain el Mellado. Aunque estamos bastante seguros de que no augura nada bueno. ¿Son los orcos?, comentó el rey con Nerad. Los bichos feos de Obould. ¿Son los orcos? ¿O el mundo se ha vuelto loco y los gnomos tienen barbas lo bastante frondosas para cubrir el pecho de un gigante? Dain el Mellado estuvo de acuerdo con Nerad. A fin de cuentas, el rey Emerus Corona de Guerra lo había enviado en calidad de emisario por ese motivo. La explicación más lógica del origen del extraño fenómeno se hallaba en el reino de muchas flechas. Los enanos de la marca argentea estaban convencidos de que los esbirros del rey Obould, o bien eran los autores de la oscuridad, o al menos conocían su causa. ¿Hay noticias de la ciudadela Advar?, preguntó el rey con Nerad, refiriéndose a la tercera comunidad de enanos de la marca argentea. ¿Están al corriente de lo que ocurre? Sí. Los reyes gemelos piensan como nosotros y están indagando en la antípoda oscura en busca de respuestas. ¿Crees que esos muchachos están preparados para enfrentarse a lo que sea esto?, preguntó con Nerad. Los reyes gemelos, Brom y Arnott, acababan de ascender al trono tras la muerte de su padre, el rey Arbrom, quien había reinado durante 2 siglos hasta su muerte, prematura desde el punto de vista de los enanos. Los gemelos habían recibido una buena educación, pero durante las últimas décadas había reinado la tranquilidad en el reino y carecían de experiencia en intrigas políticas y conflictos bélicos. ¿Quién sabe?, respondió Dain el Mellado, meneando la cabeza con solemnidad. El rey Arbrom había contado con buenos amigos en la ciudadela de Felbar. Él mismo había sido uno de ellos, y el rey Emerus Corona de Guerra lo había considerado casi como un hermano. La pérdida de un gran líder como él, tan reciente que su cadáver aún no se habría enfriado en su tumba, era un serio contratiempo, y más aún si ese extraño oscurecimiento resultaba ser tan ominoso como aparentaba. Dain el Mellado le puso la mano sobre el hombro a Nerad Brownanville. Un gesto de afecto. ¿Acaso estabas tú preparado? ¿Sabías todo lo que había que saber cuando el rey Banach falleció y te convertiste en el regente de Mithril Hall? Y sigo sin saberlo todo, bufó con Nerad. De lejos, reinar parece sencillo. Pero no lo es cuando ocupas el trono, apuntó Dain el Mellado, a lo que con Nerad asintió. Y bien, joven rey de Mithril Hall, ¿qué has aprendido en todo este tiempo? Lo que he aprendido es cuánto me falta por aprender, respondió el rey con Nerad. Y lo que me falta por saber es lo que puede meter a mis muchachos en líos. Envíe exploradores. Eso pensaba hacer, y tú los acompañarás. Así informarás en Felbar de lo que has visto con tus propios ojos. Dain el Mellado reflexionó unos instantes sobre la propuesta del rey y a continuación le hizo una reverencia. Acabas de demostrar que estás preparado. Le palmeó el hombro. Espero que los reyes gemelos aprendan con la misma rapidez. Son 2, seguro que lo consiguen, repuso con Nerad. El rey volvió la mirada hacia el cielo, hacia las nubes de humo, o de alguna otra sustancia similar, que convertían el día en noche y ocultaban todas las estrellas. Seguro que lo consiguen, repitió para sí mismo. Soy un sacerdote de Gruums el Tuerto, protestó el orco. Lo sé, y esperaba que a alguien de tu posición se le exigiera un mínimo de inteligencia, replicó Tiago Baenre con una risotada despectiva. Os ofrecemos una oportunidad única, intervino Tosun Armgo. ¿No crees que Gruums estará complacido? Gruums, comenzó a decir el orco, pero Tosun lo interrumpió. ¿Acaso al dios de los orcos no le complace bañarse en la sangre de los humanos, los elfos y los enanos? El alto orco miró a Tosun de arriba a abajo con una sonrisa maliciosa. Uriuga te conoce, dijo el chamán, y Tiago bufó ante la costumbre de los orcos de hablar de sí mismos en tercera persona. ¿Hablas de elfos?, siguió Uriuga. ¿Conoces bien a los elfos? ¿Vives entre ellos? Vivía, le corrigió Tosun. Fui expulsado, por la misma hembra que mató a muchos de los tuyos en la cueva sagrada. No es eso lo que cuenta mi gente. Tosun iba a replicar, pero se detuvo con un suspiro. Cualquier cosa que dijera sobre lo que les había ocurrido en la cueva a él y a su esposa, Sinnafain, lo perjudicaría más que otra cosa. Cierto que la había abandonado a merced de los orcos que los perseguían,
mientras él iba tras Don Mielle para conducirla hacia la antípoda oscura. Pero los orcos supervivientes de la escaramuza en la cueva sabían que él no había estado huyendo de Sinnafein, sino que ella había sido su compañera de viaje. Uriuga soltó una carcajada antes de seguir hablando, aunque en esta ocasión fue Tiago quien lo hizo callar. «Basta», ordenó el hijo de la casa Baenre. «Mira al cielo, necio. Mira, hemos tapado el mismo sol. ¿Tienes idea del enorme poder que estás presenciando? Si tú y tu obstinado rey Obould os empeñáis en no prestar atención a nuestra petición, entonces habrá que buscar a otro rey y a otro sacerdote que ocupen vuestro lugar». El sacerdote orco enderezó los hombros y se encaró con Tiago. Su estatura empequeñeció al Dró, aunque éste no se dejó amedrentar. «Rabel», llamó Tiago, y señaló hacia un lado, lo que hizo que Uriuga mirara hacia allí y viera a Uriuga, otro Uriuga, que se acercaba a ellos. «¿Qué significa esto?», se indignó el orco. «¿De verdad crees que te necesitamos?», se mofó Tiago. «¿Tan importante te consideras que piensas que un plan para conquistar la marca argentea está en manos de un simple sacerdote orco?» «Sumo chamán», lo corrigió Uriuga. «Difunto chamán», corrigió a su vez Tiago. Desenfundó su formidable espada, refulgente como un cielo estrellado, y le apoyó la punta en la garganta a Uriuga. «Sirvo a Grums. ¿Quieres reunirte con él? ¿Ahora?» Tiago apretó su arma contra el cuello del orco y una gota de sangre tiñó de rojo la punta. «Responde», insistió el Dró. «Pero antes, piensa en la magnífica imagen que supondría una horda de orcos inundando los valles y las colinas hasta arrasar las grandes ciudades del Uruar. Un espectáculo que no querrás perderte. Imagina la matanza de miles de enanos, y todo sin que la pesada maza de Uriuga sea necesaria, porque eso es lo que va a ocurrir, independientemente de que tú vivas o mueras. Si carece de importancia lo que yo decida, porque sigo vivo, porque preferimos que los sacerdotes de Grums participen en la guerra. La reina araña no está enemistada con el gran y glorioso tuerto, y aceptaría con placer su participación en esta gran victoria. Pero esta conversación me aburre. ¿Te unirás a nosotros o morirás?». Ante la pregunta, y con la espada en el cuello, Uriuga optó por ceder con un gesto. «No estoy convencido», replicó Tiago, a pesar del gesto del otro, y miró hacia Rabel, que mantenía su apariencia de Uriuga. «Creo que él es lo bastante feo para favorecer nuestros intereses». Conforme hablaba, presionó un poco más la espada contra el sacerdote y la carne del orco cedió con facilidad. «Vamos, intenta agarrarla», le esperó al chamán. «Me encantaría ver cómo se te caen los dedos al suelo». Rabel soltó una carcajada, aunque Tosun frunció el ceño. Tiago apartó la espada con rapidez e inmediatamente agarró al orco por el cuello de la túnica y tiró de él para ponerlo a su altura. «Os estamos ofreciendo todo lo que habéis deseado siempre», gruñó el desagradable rostro del orco. «La sangre de vuestros enemigos correrá por las colinas, los hogares de los enanos serán vuestros. Las grandes ciudades del Uruar temblarán y se encogerán ante el paso firme de vuestras botas. ¿Cómo te atreves a dudar? Deberías caer de rodillas y agradecemos nuestra generosidad. Hablas como si ya hubieras ganado esa guerra que tanto ansias. ¿Insistes en dudar de nosotros? Fueron los elfos Dró los que empujaron al primer rey Obould a marchar sobre Mithril Hall», replicó Uriuga. «Un pequeño grupo de Dró con grandes promesas de victoria». Tosun se sintió incómodo. Él había formado parte del cuarteto que había impulsado esa incursión, aunque Uriuga, que no contaba con más de 30 inviernos, no podía saberlo. «¿Me estás diciendo que Grums desaprobó esa guerra?», preguntó Tiago con escepticismo. «¿En serio? ¿Desaprueba tu dios una incursión con la que tu gente estableció un reino en la marca argentea? Un reino poderoso, es verdad, pero uno que perderemos si fracasamos en este plan que nos ofreces. Entonces es que eres un cobarde». «Uriuga no es un cobarde», gruñó el orco. «¿Qué te detiene, entonces? Hay 7 reinos, nosotros solo somos uno de ellos». «No estaréis solos», prometió Tiago. Señaló por encima del hombro de Uriuga. El chamán se volvió con lentitud, temeroso de apartar la mirada del Baenre. Al contemplar lo que le indicaba el Dró, sintió que le fallaban las piernas, porque en la distancia, muy por encima de la cornisa ventosa en la que se encontraban, planeaban 2 bestias estremecedoras. 2 dragones blancos. Y sus jinetes eran gigantes de la escarcha. Al cabo de unos instantes, se alejaron volando por encima de un valle entre un par de cumbres lejanas. Uriuga se volvió hacia el Dró, boquiabierto. «Noestaréis solos», repitió Tiago. «En esta ocasión, no somos una panda de elfos oscuros con ganas de armar jaleo. Yo soy Tiago Baenre, noble hijo de la primera casa de Menzoberranzan y maestro de armas de la casa Dourtn. La luz del día se ha doblegado ante nuestro poder para facilitar nuestra llegada.
y nuestras redes alcanzan a todos aquellos que ansían estar a nuestro lado en la guerra. Los dragones siempre están dispuestos a combatir y los gigantes de escarcha de Brillalbo ansían culminar lo que su dama Gertie inició hace 100 años. Uriuga meneó la cabeza. No entendía la referencia a lo ocurrido un siglo atrás. Pero tampoco tenía demasiada importancia. No era un necio y comprendía muy bien lo que acababa de decirle Eldro. Los gigantes iban a ser sus aliados en la guerra, y contaban con un par de dragones a su disposición. «Dragones, habla con el rey Oboul», ordenó Tiago. «Dile que ha llegado la hora de honrar a Gruums el tuerto». Uriuga vaciló un momento, pero acabó por asentir y se marchó. Una ilusión de lo más convincente, felicitó Tiago a Rabel cuando los tres Drow se quedaron a solas. Rabel recuperó su apariencia Drow y asintió. «Me refería a los dragones», aclaró Tiago. «Y los gigantes de la escarcha que los cabalgaban». «Buen trabajo. Hará falta algo más que una ilusión para conquistar Luruar», intervino Tosun. «Nos enfrentamos a unos enemigos temibles. 3 ciudadelas de enanos, un bosque lleno de elfos y 3 ciudades muy poderosas. Mi hermana no permitirá que fracasemos, ni el archimago Grom», le aseguró Rabel en un tono despectivo. «Has pasado demasiado tiempo en la superficie, hijo de Armgo», sentenció Tiago. «Has olvidado el poder y la influencia que tiene Menzoberranzan». Tosun aceptó el comentario sin decir nada. Pero Tiago se equivocaba en un aspecto. Tosun no olvidaba nada. Tenía bien presente la guerra entre muchas flechas y Mithril Hall, y también la anterior, cuando el rey enano de Mithril Hall le partió en 2 la cabeza a la legendaria y divina madre matrona Ivonne Baenre, la bisabuela del presuntuoso Drow ante él. Saribel dirigió una mirada inquieta a Grom Baenre. La sacerdotisa se sentía muy pequeña ante los 3 colosos de piel azul que la rodeaban. El archimago, por su parte, no parecía intimidado en lo más mínimo, lo que tranquilizó un poco a Saribel hasta que recordó que Grom no era precisamente su amigo. Quizás fueran aliados, pero haría mal en confiar en el anciano. La sacerdotisa se arrebujó en su capa de piel forrada para protegerse contra los vientos helados de la montaña, porque ni siquiera sus protecciones mágicas contra el frío bastaban para que dejara de temblar. Volvió a observar a Grom. No parecía afectado por el viento o el frío. Su paso era seguro, calmado. Como siempre, pensó ella. Siempre seguro de sí mismo, sin demostrar la más mínima duda o vacilación. Saribel odiaba a Gromp. ¿Recuerda sus nombres?, preguntó de pronto Gromp, interrumpiendo bruscamente las meditaciones de Saribel. Ella adivinó que lo hacía a propósito, como si fuera capaz de leerle los pensamientos. ¿Y bien?, insistió el archimago con impaciencia, mientras la sacerdotisa intentaba recuperar la compostura. Gromp soltó una risita burlona. «Le diremos al Half y Mel Orelson que son hermanos de T.A.M., soltó por fin Saribel. 3 de los 10 hermanos del dios gigante de la escarcha. Sí. ¿Recuerda sus nombres? ¿Acaso importa?» Gromp se detuvo para contemplar con dureza a la sacerdotisa. «Durante la última semana he intentado adivinar por qué la madre matrona Baenre bendijo tu matrimonio con Tiago y permitió que entrases a formar parte de la casa. He querido creer que era un medio para fortalecer nuestros lazos de unión con la nueva ciudad de Qusor-Larrin. Un recordatorio a la madre matrona Ceerit de que su mundo subsiste merced a la generosidad de la casa Baenre». Hizo una pausa y la miró como si con lo dicho bastara, pero aún añadió algo más. «Y sin embargo, joven sacerdotisa, esa creencia no basta para compensar el tener que soportar tu enorme necedad». Saribel tragó con dificultad y tuvo que hacer un esfuerzo para que no le temblaran los labios, consciente de que Gromp la podía aniquilar con un simple pensamiento. «Beorhan, Rugmark y Royoki», recitó. «¿Cuál de ellos es Beorhan?», preguntó Gromp, y Saribel sintió que el miedo le retorcía las entrañas. Los gigantes eran idénticos, 8 metros de altura, robustos y musculosos, con el pelo largo y rubio. Se vestían con pieles de la misma hechura y los 3 portaban gigantescas hachas de doble filo. «¿Y bien?», presionó Gromp. «No soy capaz de distinguirlos», reconoció Saribel, atemorizada ante la posibilidad de estar pronunciando sus últimas palabras. Y bajo la mirada amenazante que le dirigió Gromp, se creyó sentenciada hasta que uno de los gigantes se echó a reír. «Tampoco yo puedo distinguirlos», reconoció Gromp, «y eso que los he criado». El archimago se unió a las carcajadas del gigante, ante el asombro de Saribel. Gromp le dio una palmada en el hombro y reanudaron la marcha. «Yo soy Rugmark, el 4.º hermano de T.H.Y.M., indicó el que caminaba por delante. «Yo soy Beorhan, el 7.º hermano de T.H.Y.M., dijo el que caminaba a la izquierda de los 2 elfos oscuros. «Yo soy Royoki, el hermano mayor de T.H.Y.M., repuso el que caminaba al lado de Beorhan. Y cada uno creyó que lo que decía era cierto. Aunque era una farsa, claro.
No eran más que 3 gigantes que había reclutado Grom por petición expresa de la madre matrona Baenre. Habían bastado unos conjuros de crecimiento y robustecimiento, unas cuantas sesiones con Metil en las que el ilícido impuso las 3 nuevas identidades a las criaturas de pocas luces, y el resultado eran 3 dobles vivitos y coleando de los míticos 10 hermanos de Teatre YM, la deidad gigante de la escarcha, y 3 formidables herramientas a disposición de la madre matrona Baenre. Allí está la entrada a la fortaleza Brillalbo, de los gigantes de la escarcha, dijo el archimago, señalando hacia el camino. Sigue recto hasta el recodo y la encontrarás justo al torcer. Haz una entrada digna de las circunstancias. A ti se te da mucho mejor esto que a mí, repuso Saribel. ¿Seguro que no quieres venir con? Mi querida esposa de Tiago, considera este acto como una prueba que demuestre tu valía para la casa Baenre, dijo Grom. Se acercó a ella. Verás, puedo arreglar cualquier desaguisado que tu estupidez te lleve a cometer durante la negociación que se avecina, o también puedo aniquilar al Harfimel y reemplazarlo por un títere que sirva a mis propósitos, si no consigues que se una a nosotros. Por lo tanto, yo no tengo nada que temer. Pero tú sí deberías tener miedo, añadió, cuando observó el gesto de alivio de Saribel. Si me fallas, estoy convencido de que hay muchas sacerdotisas que aceptarían ser la esposa de Tiago Baenre y procedentes de casas más importantes que la de Sor Larrin, a pesar de vuestra ridícula ilusión de que gobernáis una ciudad independiente. Los gigantes comenzaron a reírse y uno se golpeó la enorme hacha contra la palma de la mano. Sería trágico que me fallaras aquí y ahora, querida Saribel, terminó Grom, y con un chasquido de los dedos, se desvaneció en la nada. Saribel Sor Larrin tomó aire y se recordó a sí misma que era una suma sacerdotisa de Yot y la hija noble de una poderosa casa Dro, por no mencionar que era la princesa de una ciudad. Estos gigantes de la escarcha, poderosos y colosales, no eran más que unas bestias escasas de sesera y sin magia alguna. Tenía listo un conjuro para teletransportarse de forma inmediata a la cueva donde los Dro tenían el campamento base, en caso de necesidad, pero tras las palabras de Grom, si fracasaba en su empeño esa opción quedaba descartada. Basta, susurró. Vamos, ordenó con decisión a sus 3 gigantescos compañeros. Esto resulta incómodo, dijo la madre matrona Kentel Baenre, mientras paseaba con Grom por un elevado paso montañoso en la columna del mundo. ¿Tienes frío? Me refiero a la luz. La inmensidad de este mundo sin techo. Estamos en los bordes del conjuro de Chabrak. La oscuridad es mayor en la marca argentea. Es un lugar nauseabundo, replicó la madre matrona Kentel. Añoro nuestro hogar. Grom asintió y tuvo que reconocer que su hermana tenía razón. Aceleró el paso hacia el lugar de encuentro, una meseta nevada a la vuelta de la curva que trazaba el camino ante ellos. En cuanto superaron el recodo, se vieron asaltados por un viento gélido repleto de nieve. La ventisca era tan severa y las condiciones de visibilidad tan pésimas, que tuvieron que dar unos pasos más antes de distinguir a los otros. A pesar de que eran enormes. Enormes y blancos. Y dragones. Espíritus más endebles que los de la madre matrona Kentel y el archimago Grom se habrían desmayado, o huido presas del pánico. Hace un día espléndido, ¿verdad, brujo? Comentó el más grande de los dragones. Se llamaba Arautator, la antigua muerte blanca, uno de los dragones blancos más poderosos de Faerun. Dudo que ellos lo vean así, padre, repuso el otro, un joven macho de la mitad del tamaño que su compañero. Son enclenques y el viento es gélido. Silencio, ordenó el mayor de los dragones con una voz que retumbó entre las montañas. No era sencillo advertir cuando palidecía un dragón blanco, pero tanto la madre matrona como Grom repararon en que el joven dragón, de nombre Faerun, se encogía ante el tono imperioso del mayor. Es en verdad un día espléndido, el precedente de un amanecer glorioso, dijo Kentel. ¿Estáis al tanto de los motivos de nuestro encuentro? Vais a iniciar una guerra, repuso Arautator. ¿Y quieres que me una a vosotros? Para mayor gloria de vuestra reina, añadió Kentel. El dragón ladeó su gigantesca cabeza cornuda con curiosidad. Habrá un gran botín para los vencedores, antigua muerte blanca, siguió la madre matrona. Tanto como podáis llevar y aún más. Tengo entendido que eres tú quien se ocupa de esa labor, ¿verdad? ¿Qué sabrás tú, sacerdotisa sabionda? Replicó el viejo dragón. Soy la voz de Jotun Faerun, proclamó ella. ¿Qué voy a saber yo? El dragón soltó un gruñido que acompañó de una nube de vaho y carámbanos de hielo. Sabemos que ha corrido la voz entre los dragones cromáticos, intervino Grom, para que recojan su botín de oro, joyas y gemas. Observó al dragón antes de añadir. Una cantidad que bien podría alcanzar los 9 infiernos. Arautator se sentó sobre sus cuartos traseros y fijó una mirada en ellos tan fría como su temible aliento.
Vuestra reina no es la única que quiere sacar provecho, dijo la madre matrona. La reina araña, en su sabiduría, me ha mostrado que tus intereses y los míos en la marca Argentea coinciden. Existe una buena oportunidad para que ambos obtengamos beneficios, y por ese motivo acudo a ti de buena fe. Préstamos tu apoyo y comparte nuestro botín. Por tu reina y por la mía. El dragón emitió un sonido curioso, semejante al que haría una montaña aquejada de hipo. A los droles costó un rato advertir que Arautator se estaba riendo. Haré muchos viajes hacia el sur y de vuelta a mi madriguera, dijo el dragón. Y cada viaje lo haré cargado de tesoros. Tu valor te hace merecedor de eso, comentó la madre matrona, e hizo una reverencia. Gromp la imitó sabiamente y se inclinó ante el dragón, aunque sin dejar de observar a Kentel. Ella le había dicho que convencer a los dragones sería una tarea fácil, porque los dragones cromáticos de Toril se habían interesado y mucho por algo que había sucedido en los planos de realidad inferiores. Y todo indicaba que Kentel tenía razón, lo que recordó a Gromp que su hermana se había convertido en una criatura de enorme poder gracias a él. No hacía demasiado él había estado urdiendo planes para acabar con su vida, pero ya ni siquiera soñaba con intentar algo así. Ese, dijo Rabel a Tiago, y señaló a un fornido guerrero orco que paseaba con tranquilidad por el campamento en la imagen que les ofrecía el espejo premonitorio. Impresionante, murmuró Tiago. Sobreviviría a mi primera estocada, seguro, aunque no a la segunda. Rabel dirigió una mirada de extrañeza al pomposo Drow y meneó la cabeza. Si las cosas salen como espero, ese orco, Artusk, se convertirá en nuestro mejor amigo. Eso solo se lo creerá él. Y con eso basta, sentenció Rabel. Artusk es un conservador, un sanguinario jefe de guerra que vive para el combate. Uriuga me confesó que Artusk ha dirigido varios saqueos contra los humanos, los elfos y los enanos de la región. En secreto, claro está, porque el rey Oboul desaprueba esos ataques. Señaló al espejo donde también aparecía un orco sentado ante una larga mesa de banquetes. Lucía multitud de joyas, una túnica morada forrada de piel y una burda corona deforme de oro, rematada con un montón de piedras semipreciosas. Uriuga comentó que este rey de pacotilla daría problemas, comentó Tiago. Le hemos ofrecido aliarnos con él y la promesa de grandes conquistas, y se niega a escuchar. ¿Rey de pacotilla? ¿Qué otra cosa es un rey orco que se niega a entrar en combate? Soltó Tiago con desprecio. Está más preocupado por su legado y comparte las convicciones del primer Obould muchas flechas, explicó Rabel. Obould no busca la gloria de la batalla, busca las ventajas de la paz. ¿A esto han llegado los orcos? Se lamentó Tiago. Cambiarán de actitud, aseguró Rabel. El mago Drow esbozó una sonrisa maliciosa al observar que otro orco se acercaba a Obould. El parecido entre ambos era innegable. Lord Gru, el hijo mayor de Obould, y su heredero. En realidad es Belbeen, segundo hijo bastardo de Berejip, le rectificó Tiago. El Drow estaba al corriente de la argucia y sabía que el auténtico Lord Gru dormía plácidamente en una cómoda cama en los muelles orcos del río Surbrin, bajo los efectos del veneno Drow. Rabel soltó una carcajada. En el campamento orco, el falso hijo de Obould se aproximó a su presunto padre con un plato de comida y una copa de bebida, que antes probaron los catadores de la corte, una precaución extremada desde hacía una semana, cuando los cielos comenzaron a oscurecerse y los rumores de guerra se extendieron por toda la región. El falso Lord Gru saludó cortésmente a su padre y se marchó. El rey Obould dio buena cuenta de la comida, acompañando cada bocado con un generoso trago de pésimo vino. El rey Obould habrá muerto antes de que amanezca, comentó Rabel. Y el resto de sus hijos lucharán por el trono, porque el heredero legítimo será culpado de su muerte. Y ninguno de ellos triunfará, concluyó Tiago. Dudo que alguno sobreviva, señaló Rabel, sonriendo. Ya se encargaría el de que así fuera. Artusk reclamará el trono y qué orco osará oponérsele cuando su jefe de guerra cuenta con el apoyo de los Drow de Menzoberranzan y una legión de gigantes de la escarcha de Brillalbo. Tiago mostró su conformidad. El plan había salido a pedir de boca. Saribel había cumplido con su parte y el Jarl Melor Elson había convocado al resto de los clanes de gigantes en la columna del mundo para que se sumaran a su causa. Estaban ansiosos de entrar en batalla. La mera existencia del vasto reino de muchas flechas había acabado con los saqueos de los clanes de gigantes de la escarcha. El territorio orco se interponía en su camino hacia los pueblos más pudientes de la marca Argentea, y los orcos no contaban ni con las riquezas ni con el ganado suficiente para justificar una incursión de los gigantes. La negativa del rey Obould a escuchar a Uriuga nos ha beneficiado, dijo Rabel, interrumpiendo las reflexiones de Tiago. El maestro de armas miró a su amigo mago y lo animó a continuar. Obould no iría a la guerra convencido, explicó Rabel. En cuanto una ciudad o una ciudadela intentasen negociar la paz,
la habría aceptado, considerándolo un triunfo. Comparte el sueño de su antepasado de un reino de muchas flechas en paz con los demás reinos. Artusk no. Él sueña con bañarse en sangre. Sin embargo, corremos el riesgo de que el reino se divida, advirtió Tiago. No lo creo. Muchos orcos están dispuestos a seguir a Artusk, explicó Ravel. Esas bestias están cansadas de que les impongan unas fronteras. Sobre todo las que no viven en la fortaleza de la Flecha Negra, donde el rey Oboul mantiene cerca a quienes son más fieles a su causa. Los orcos maldicen a la familia de Oboul, que vive rodeada de lujos gracias al tratado que firmaron con los enanos y el resto de los reinos. Hay malestar entre el populacho y ansias de entrar en combate, y celebrar victorias y derramar sangre. Cuando Artusk llame a los suyos, será como si el mismísimo Gruums hiciera sonar su cuerno de guerra. Oboul no tardará en ser olvidado, repuso Tiago. Su recuerdo será enterrado bajo el desprecio y su nombre se pronunciará con escarnio. 100.000 orcos marcharán con una legión de gigantes tras ellos, auguró Ravel. Su mirada roja relució bajo el fuego de la antorcha. Convocaremos a los goblins, los osgos y los orcos de la antípoda oscura para que se sumen a sus filas, clamó Tiago, dejándose llevar por el entusiasmo. Y seres aún más oscuros, añadió Ravel, y Tiago rió con satisfacción perversa. Habían viajado hasta allí con el cometido de iniciar una guerra. Los Drow eran unos maestros en ese arte. Primera parte. Bajo cielos sombríos. Qué sencillo es el viaje cuando sabes que has tomado el camino correcto, cuando te guía la justicia. Avanza sin dudas, sin titubeos, con la expectativa de alcanzar tu destino sabedor de que tras de ti dejas un camino mejor del que tú mismo iniciaste. Y eso fue lo que me ocurrió cuando emprendí el camino hacia Gauntlerim para rescatar a un amigo perdido. Y también cuando abandoné ese sombrío lugar en dirección a Puerto Yast para acompañar de vuelta a sus hogares a los cautivos que liberamos. Y ahora viajo hacia Longsadle, donde Tibledorf Bent será liberado de la maldición que le esclaviza. Y cabalgo con determinación. ¿Y qué hay del viaje que hemos de emprender luego hacia Mithril Hall? A muchas flechas, para iniciar una guerra. Vacilaré entonces, aun contando con la compañía de mis viejos amigos, ante la sombría perspectiva que nos aguarda. ¿Y si no consigo convencerme de la verdad que propugna Catibrie sobre la maldad intrínseca de los orcos, o me niego a aceptar las palabras de Bruenor de que la guerra ya ha empezado con las incursiones y pillajes de las bandas de orcos? ¿Cómo afectará eso a la amistad y los lazos que nos unen a los compañeros de Mithril Hall? No mataré porque me lo ordene otro, ni aunque ese otro sea un amigo. No, solo desenfundaré mis armas si estoy convencido en cuerpo y alma de que mi lucha es justa, que la causa es lo bastante digna como para luchar por ella, morir por ella, y lo más importante, matar por ella. Es la máxima por la que rijo mi vida. No basta con que Bruenor declare la guerra a los orcos de muchas flechas y luche contra ellos. No soy un mercenario que actúa a cambio de monedas de oro, o de amistad. Debe haber algo más. Debo estar conforme con la decisión de ir a la guerra. Pienso disfrutar del viaje a Mithril Hall en compañía de mis amigos más queridos, con los que vuelvo a caminar de nuevo. Sin embargo, es posible que mi paso sea algo más vacilante, lento, debido al peso de mi conciencia. O quizás no sea mi conciencia, es posible que sean las dudas, pues, aunque no estoy convencido, tampoco puedo afirmar que esté en contra de la guerra. En resumen, no sé qué hacer. A pesar de que Catibrie dice que sus palabras proceden de Mielikki, y yo la creo, no reflejan lo que siento en mi interior. Y hasta que no sea así, seguiré sin estar seguro. Aunque quien me hable sea una diosa. Algunos dirán que me dejo llevar por la arrogancia y es posible que haya algo de verdad en esa afirmación. Sin embargo, yo no creo que sea arrogancia, sino un ejercicio del sentido de responsabilidad. Cuando me acerqué por primera vez a la diosa, lo hice porque los actos de Mielikki se correspondían con lo que yo pensaba y sentía. Su doctrina reflejaba todo aquello en lo que yo creía, o eso pensé al principio. De no haber sido así, para mí hubiese sido un nombre más en el panteón de las razas que habitan Toril. No quiero que un dios dicte cómo he de comportarme. No quiero que un dios controle mis actos. No. Tampoco quiero que las leyes de un dios determinen qué es lo correcto y qué no lo es. Eso es algo que yo ya sé. Sigo el camino en el que creo, que reconozco como justo, y no lo hago por temor al castigo divino. En realidad, el comportamiento de quienes se guían por ese temor es frívolo y peligroso. Soy un ser racional, cuento con una conciencia y con la capacidad para comprender la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando abandono el camino recto, no son las deidades invisibles ni sus normas o principios, cuya interpretación está sujeta al capricho de sacerdotes y sacerdotisas, las que resultan ofendidas por mis malas acciones. No. El más ofendido por las faltas de Drizzt Do'Urden es Drizzt Do'Urden. No podría ser de otra manera.
No oí la llamada de Mielikki cuando me uní a la dudosa compañía de Artemis Entreri, Dalia y los demás. No fueron las órdenes de Mielikki las que me hicieron abandonar a Dalia en las laderas del hito de Kelvin, a no ser que esas órdenes fueran las que mismas que me dictaban el corazón y la conciencia. Lo cual, si así fuera, me trae de nuevo al momento en el que descubrí a Mielikki. No hallé a una madre sobrenatural que fuera a manipular a Drizzt como si se tratara de una marioneta. No. Lo que hallé fue un hombre que representaba todo aquello en lo que yo creía. Y ese es el motivo por el que la diosa ha encontrado cobijo en mi corazón y no preciso de más para determinar cuál es el rumbo que debo seguir. También es posible que sea un arrogante y nada más. Pues que así sea. Drizzt Do'Urden. Capítulo 1. Verano de aflicción. ¿Qué traman esos perros?, preguntó el rey Brom de la ciudadela Advar a sus exploradores. Nada bueno. Está tan claro como el brillo del culo de un bebé goblin, respondió Arnott, su hermano gemelo y también rey de Advar. Los gemelos cruzaron miradas circunspectas, conscientes de que este era su primer desafío serio como reyes. Se habían enfrentado a algún conflicto, tanto político como militar, y una negociación comercial con la ciudadela Felbar que estuvo a punto de acabar a mamporros entre Brom y el clérigo Glaive, el principal negociador enviado por el rey Emerus. También hubo una disputa sobre unas tierras con los elfos del Bosque de la Luna que se tornó tan agria, que los regentes de Luna Plateada y Sundabar tuvieron que cabalgar hacia el norte para intervenir entre las partes. También hubo algunas escaramuzas con los orcos de muchas flechas, bandas dedicadas al pillaje a las que acompañaban gigantes y otras bestias. Pero si los informes de los exploradores eran correctos, los reyes gemelos se encontraban ante su desafío más importante. ¿Cientos de orcos?, preguntó Brom a Ragnarik Budpuncher, un enano joven pero con gran experiencia como explorador. Muchos cientos, confirmó Ragnarik. Suben desde el valle superior del Surbrín y el hedor a orco lo cubre todo. Mis reyes. Ya asedian el bosque de la luna. Surgen flechas desde las ramas y el humo asciende hacia el cielo oscuro. Las dos últimas palabras cayeron como losas sobre el ánimo de los presentes. Las consecuencias de la eterna noche sobre la marca argentea no se podían ignorar. No tardarán en llegar a Mithril Hall, concluyó Brom. Tenemos que avisar a Emerus y a Connerad lo antes posible, señaló su hermano. Pero el camino a Mithril Hall es largo, lamentó Brom, y Arnott se mostró de acuerdo. Las tres ciudadelas enanas del Uruar estaban más o menos alineadas. Advar se hallaba al sudoeste de Felbar y desde allí, a una distancia equivalente y también al sudoeste, estaba Mithril Hall. El camino hasta esta última discurría al sur de las lindes del bosque refulgente. Entre cada ciudadela había una distancia de 150 kilómetros, aproximadamente, lo que suponía un viaje de una semana, o quizás el doble por unos caminos tan abruptos. Las tres ciudadelas también se conectaban a través de una red de túneles subterráneos en la antípoda oscura, pero incluso ese trayecto era arduo. Tenemos que ir, razonó Arnott. No nos podemos quedar aquí sentados cuando han declarado la guerra a nuestro pueblo y es posible que seamos los únicos que lo sepamos. Yo creo que Connerad está al corriente, dijo Brom. Con un ejército de orcos al norte de su reino. Sabe bien lo que pasa. Pero hay que acudir a él por si nos necesita, señaló Arnott, y Brom mostró su conformidad. Llevaré una legión a través de los túneles hasta Felbar y, si nos necesitan, iremos hasta Mithril Hall. La antípoda oscura, comentó Brom en tono serio. No hemos bajado allí en muchos años, con excepción de los pasadizos que conducen a Sundabar. Mejor que sea una gran legión. Y tú te quedarás para asegurar la defensa de Advar, convino Arnott Ar. Eso ya está hecho, y hasta es posible que salga a dar un vistazo y ahuyentar a los orcos del bosque refulgente. Así, la próxima vez que tengamos alguna disputa territorial con los elfos, les recordaremos lo que hicimos por ellos. Son cientos, le recordó Arnott. Bah, solo son orcos, se mofó Brom e hizo un gesto despectivo. Es posible que los despelleje y utilice sus pieles para asfaltar los caminos entre Advar, Felbar y Mithril Hall. El rey Arnott soltó una carcajada al imaginar cómo serían esos caminos forrados con la piel de sus enemigos. Listos para luchar, anunció al rey Connerad a la general Dagna Beth, hija y tocaya de Dagnabit, nieta del gran general Dagna. Los dos se hallaban sobre una elevada cumbre al norte de Mithril Hall desde la que contemplaban el valle superior del Surbrín. El poderoso río ofrecía un aspecto deslucido bajo el cielo negro, y la alta arboleda del bosque de la luna, que formaba parte del bosque refulgente, estaba envuelta en sombras al noreste. Los rompebuches se mueren de ganas de liarse a golpes, mi rey, gritó Bungalow Thump, líder de la afamada brigada rompebuches que formaba la guardia personal de Connerad. El grupo irrumpió en vítores. Sin embargo, cada vez que oía un grito de guerra, el rey meneaba la cabeza con preocupación.
Contempló la horda de orcos que cubría el terreno más abajo. Algo iba mal. Las fuerzas orcas se enfrentaban entre sí como dos enjambres de abejas, confundiéndose en una enorme nube negra que oscurecía el valle equiparándolo al cielo. Ahora, mi rey, suplicó Bungalotun. Esos imbéciles luchan entre ellos. Haremos que muerdan el polvo a cientos. Se acercó a Connerad con la idea de insistir, pero Dagnabeth se interpuso en su camino y le hizo retroceder. ¿Qué piensas?, preguntó la enana. ¿Qué piensas tú?, preguntó a su vez Connerad a la general, que pronto asumiría el mando de la guarnición de Mithril Hall. Pienso que hace mucho que mi hacha no prueba la carne de orco, respondió Dagnabeth con una sonrisa maliciosa. Connerad asintió sin muchas ganas. No compartí el entusiasmo de la general. Seguía teniendo la sensación de que algo no iba bien. Tenemos que salir pronto, dijo Bungalotun. Hay una buena caminata hasta el valle. El rey Connerad miró a Dagnabeth y a Bungalotun, y la expresión ansiosa de ambos le hizo vacilar. Quizás estuviera siendo demasiado cauteloso. ¿Era posible que sus temores afectaran a su capacidad para liderar a su gente? ¿Acaso buscaba un motivo para no asumir el riesgo de entrar en combate? Irritado ante su propia debilidad, estaba a punto de dar la orden para que sus fuerzas partiesen hacia el valle. A punto, pero no lo hizo. Antes se obligó a examinar con cuidado el caos desatado en el valle y, de golpe, supo que era lo que no le cuadraba. La batalla en el valle superior del Surbrín, el enfrentamiento entre orcos, parecía cualquier cosa menos una batalla. Ahol, pronunció en un susurro ahogado, por la sorpresa ante el descubrimiento que acababa de hacer. Se sorprendió Bungalotun. ¿Mi rey?, añadió la general Dagnabeth. ¿Qué piensas?, quiso saber Bungalotun. Yo pienso que mi rey cree que algo huele mal, respondió Dagnabeth. Antes te pregunté yo a ti qué pensabas, le dijo Connerad a Dagnabeth. Y ahora te lo vuelvo a preguntar. Señaló a la masa de diminutos orcos del valle. Carecen de disciplina, respondió ella de inmediato. Parecen una muchedumbre en tropel. ¿Qué es justo lo que veo yo?, asintió Connerad. Dagnabeth contempló durante un buen rato al joven rey de Mithril Hall. ¿Y bien?, exigió con impaciencia Bungalotun. Una sonrisa, en parte resignada y en parte de admiración hacia su rey, iluminó el rostro de Dagnabeth. La general se volvió hacia Bungalotun. Los orcos de la Flecha Negra combaten mucho mejor que esos de ahí. ¿Qué?, insistió Tump, ansioso por luchar. Así es, convino Connerad. Nos provocan para que salgamos al exterior, afirmó Dagnabeth. Complazcamos a esos malditos. Aulló Bungalotun, lo que despertó nuevos vítores entre la brigada rompebuches. No, agitó la cabeza Connerad. No lo veo. Se volvió hacia Dagnabeth. Establece puestos de vigilancia, pero mi orden es que volvamos a Hall. Mi rey, exclamó Bungaló en tono de frustración. Las quejas y bufidos de Tump eran normales en alguien que solo vivía para el combate, aunque Connerad no le prestó demasiada atención. Sabía muy bien que los rompebuches le eran leales por encima de todo. Connerad fue hacia la larga escalinata que lo conduciría hasta una meseta inferior, justo encima del Valle del Guardián, donde aguardaba su ejército. Hizo un gesto con la mano para que Dagnabeth y los demás lo siguieran. Desde allí, utilizarían puertas secretas para acceder a los túneles que conducían a la fortaleza de Mithril Hall. Tardaron un buen rato en bajar los 2000 escalones y los gritos de alerta procedentes del noreste se adelantaron a la llegada de la comitiva de Connerad. ¡Orcos! ¡Orcos!, oyeron el rey y los suyos mientras bajaban la escalera. Cientos, miles. El rey Connerad sintió que le faltaba el aliento. Le faltaba experiencia bélica como monarca. En los combates en los que había participado en el pasado solo había tenido que preocuparse de sí mismo, pero en ese momento fue consciente de que acababa de librarse de cometer un error, uno enorme que habría supuesto dejar indefensa a Mithril Hall. «Imposible que hayan llegado ya», exclamó la general Dagnabeth. «El valle está demasiado lejos. Un tercer ejército orco», dijo Connerad. «El mismo que habría cerrado el cepo si hubiéramos salido al valle atraídos por la falsa batalla». «Perfecto, pronto será un tercer ejército de cadáveres», declaró Bungalotun, y comenzó a bajar los escalones de 3 en 3 de forma temeraria, seguido por sus muchachos. Connerad se paró en seco y se agarró a ambos pasamanos, extendiendo los brazos de lado a lado, lo que bloqueó el paso a los que aún estaban detrás de él. Pensaba furiosamente, trazando en su mente las rutas que rodeaban la montaña hasta el valle superior de Surbrín, e intentó calcular cuánto tiempo se podía tardar en hacer el recorrido. Y de pronto fue consciente de que el enemigo ya había iniciado el trayecto y que a buen seguro lo hacía a toda prisa. No, siguió a los que lo rodeaban, en especial a Bungaló y los rompebuches. A la fortaleza y a cerrar las puertas, de inmediato. «Mi rey»,
exclamaron al unísono Tump y sus fieros muchachos, su grito teñido de frustración. Vienen muchos orcos, dijo con Nerad a Dagnabeth, que se encontraba tras él en la escalera. Estamos hablando de decenas de miles. La enana asintió con expresión grave. El rey advirtió que la general no estaba de acuerdo con él, que ansiaba salir a matar unos cuantos orcos. Pero no lo hizo y durante unos instantes con Nerad temió que fuera porque no se atrevía a contradecir a su rey. Al igual que su padre y antes que él, su abuelo, Dagnabeth era, por encima de todo, una soldado leal. Si tuviera la seguridad de poder acabar con este grupo y meternos dentro, te diría que fuéramos a luchar, comentó ella, y fue como si leyera el pensamiento del rey y quisiera desmentir sus temores. Pero el objetivo de estos orcos es entretenernos. Atacarán con furia, pero luego se echarán hacia atrás. Y lo harán una y otra vez para que los persigamos, aunque seguro que acabamos con unos cuantos. Y entonces los otros dos ejércitos caerán sobre nosotros y nos podemos olvidar de volver a la fortaleza con vida, añadió el rey con Nerad. Has tomado la decisión correcta, mi rey. Y por partida doble, afirmó Dagnabeth, dándole a su rey una palmada en el hombro. Oyeron más gritos de alarma avisando de la llegada de orcos desde el noroeste. Todavía no estamos a salvo, dijo con Nerad, y comenzó a bajar la escalera a toda velocidad. Cuando él y sus hombres estaban alcanzando el final de la escalera, con unos 100 escalones por delante, distinguieron al tercer ejército orco, un enjambre negro que cubría las laderas montañosas. Wargos, jadeó Dagnabeth a la vista de la caballería orca al frente del ejército enemigo. Orcos gigantescos cabalgaban los malditos y feroces lobos, liderando la carga del ejército enemigo. Cuando vieron al ejército enano en la meseta, soplaron sus cuernos e invocaron a Grooms, bramando con fuerza, tan ansiosos por entrar en batalla como los rompebuches. Con Nerad pensó en llamar a Bungalotump, pero no hizo falta. Tump y sus muchachos ya habían reparado en el ejército orco, y cualquier orden del rey era innecesaria. La batalla estaba a punto de comenzar y la brigada de rompebuches sabía muy bien cuál era su cometido. Como un solo hombre, se precipitaron por los últimos escalones hacia la meseta e iniciaron la carga. Bungalotump ordenó a los comandantes de la guarnición que se apartaran y estos no se hicieron de rogar, pues ellos también sabían cuál era el sitio de los rompebuches en el combate. En primera línea, algo que los primeros wargos y sus jinetes no tardaron en descubrir, para su desdicha. La caballería de los orcos era la fuerza de choque, la primera en entrar en combate con el objetivo de sembrar el pánico y el desconcierto en las fuerzas enemigas. Pero semejante táctica solo despertó una respuesta más feroz entre las filas de la brigada de rompebuches. Y con la brigada de rompebuches enfrentándose a la embestida, los ballesteros enanos se mantuvieron firmes en sus posiciones y enviaron una nube de flechas justo antes del choque entre ambos ejércitos. Las flechas detuvieron en seco a los wargos, que a continuación fueron asaltados por enanos pertrechados con armaduras de combate. Para los Batleamer, la batalla había comenzado a lo grande. Los puños con pinchos de los rompebuches arrancaron gritos de dolor de orcos y wargos, que además no contaban con el apoyo de los suyos, porque se habían adelantado en mucho a la fuerza orcas de infantería. El ejército de Mithril Hall cayó sobre ellos y sembró la muerte entre la caballería orca. Y hasta la escalera donde se hallaba el rey con Nerad llegaron los vítores y los gritos exigiendo más sangre orca. Y el rey se habría unido al fragor del combate de no ser por la general Dagnabeth. Ahora era ella quien le susurraba que actuara con prudencia. Con Nerad bajó los últimos escalones y alcanzó la meseta, donde corrió hacia los comandantes de la guarnición a los que ordenó que cerrasen filas. Alcanzó la retaguardia del ejército enano y ordenó que iniciase la marcha hacia la fortaleza enana. Abrid las puertas y despejad el camino para todos, ordenó. Sus palabras provocaron gestos de frustración. Tampoco esperaba otra cosa, pero los enanos no discutían con su rey. Lanzando sus últimos gritos de ánimo a los hermanos de armas enzarzados en la primera embestida orca, la retaguardia inició la retirada. A la puerta, indicó a toda prisa el rey con Nerad a Dagnabeth. La guerrera jadeó con incredulidad. Te necesito allí. Si entramos de golpe, bloquearemos la entrada y será una carnicería. Tienes que mantenerlos en marcha, que no se detengan. Cada enano que consiga entrar a la fortaleza, es un enano al que habrás salvado la vida. Dagnabeth fue incapaz de ocultar su tremenda decepción. Con Nerad la cogió de los hombros. ¿Es que no te das cuenta de que eres la única a la que respetan lo bastante para obedecer sin titubear? ¿Sí yo? ¿Crees que puedo confiar en cualquier enano para que mantenga la entrada despejada? Te necesito a ti, muchacha. Sí, mi rey, respondió la general, irguiéndose. Pero a ver si te entretienes aquí fuera demasiado y haces que te maten. Me necesitas y cumpliré con mi parte. Pero no olvides que Mithril Hall te necesita a ti. Y ahora más que nunca.
sobre todo si estos orcos tienen planeado quedarse por aquí. Con-Nerad asintió e hizo el ademán de marcharse, pero Dagnabeth lo cogió por el hombro. «Que no te maten», suplicó, y le dio un beso para desearle buena suerte, y algo más, como advirtieron los dos con sorpresa. Salieron corriendo en direcciones opuestas, Dagnabeth gritando órdenes a los enanos para que formaran filas hasta las puertas y Con-Nerad convocando a sus comandantes. Cuando alcanzó las posiciones donde ya se combatía, distinguió con nitidez el paso que discurría por las faldas rocosas, y lo que vio lo hizo detenerse para coger aire. Los ejércitos orcos del valle superior del Surbrín eran enormes, pero esa tercera fuerza enemiga era más grande todavía y, entre el enjambre de guerreros, destacaban los colosos de piel azulada. Con los orcos avanzaba una legión de gigantes de la escarcha. Si el rey Con-Nerad albergaba alguna esperanza de éxito, la realidad se encargó de disiparla. Aunque pudiera reunir a todos los enanos de Mithril Hall perfectamente pertrechados para la lucha, contase con el apoyo de armamento pesado, catapultas y ballestas gigantes, y les diese tiempo a formar para el combate, esa batalla la perderían igualmente. Y eso sin contar con los dos ejércitos orcos en el valle superior de Surbrín, que a buen seguro se reunirían con sus compañeros antes de finalizar la batalla. Con-Nerad Braunanville jamás había visto tantos orcos. El camino y las laderas de la montaña bullían con su presencia, como si fuesen la piel de una enorme y deforme bestia enfurecida. A lo largo de ese día, el rey Con-Nerad se había tenido que recordar que debía actuar con calma y firmeza. Y por eso consiguió no perder la compostura cuando uno de sus comandantes a su lado resultó aplastado por una roca gigantesca. También logró ahogar un gemido de angustia al ver cómo Bungalotump y sus muchachos se perdían entre las oleadas de orcos. Mantuvo a sus hombres en movimiento, una fila tras otra, retrocediendo hacia la fortaleza en orden. Con cada fila que se retiraba, quedaban menos enanos vivos en la vanguardia, aunque por cada enano caído, perecían varios orcos. Hubo un momento aciago en el que Con-Nerad se creyó perdido ante la acometida de los gigantes, que barrieron las filas de sus propios aliados orcos en su ansia por alcanzar a los odiados enanos. «Fuerza ya por las rodillas», rugió el rey, a pesar de sus temores. Los enanos vitorearon a su rey, y aún más cuando una lluvia de enormes proyectiles de ballestas surcó el aire. Los gigantes en primera línea sufrieron bajas y los que venían por detrás retrocedieron a toda prisa. El rey Con-Nerad, sorprendido, se dio la vuelta y no tardó en reparar en la presencia de Dagnabeth. La hermosa y fiera Dagnabeth. La valerosa, noble y leal Dagnabeth. Las filas de enanos seguían accediendo a la fortaleza con orden y rapidez, pero a pesar de estar al cargo de la retirada, la general había conseguido sacar 4 enormes ballestas para lanzas preparadas precisamente para un posible ataque de los gigantes. Mithril Hall perdió una treintena de valientes enanos ese día, y el triple de esa cantidad consiguió volver con graves heridas, entre ellos Bungalotump, que de alguna manera logró escapar de las hordas orcas. Pero ya estaban todos a salvo tras las puertas fortificadas y los orcos habían perdido la ventaja del elemento sorpresa. Y en el exterior de la puerta norte yacían los cadáveres de cientos de orcos y de 3 gigantes. «Has actuado bien», le dijo Dagnabeth al rey durante la reunión de los comandantes en la sala de guerra. El rey Bruenor estaría orgulloso. El rey Con-Nerad reconoció la importancia de esas palabras en boca de la hija de Dagnabeth, la nieta del legendario Dagna. Sin embargo, no se dejó llevar por el orgullo, pues sabía que aún quedaba mucho por hacer. Un ejército de orcos había acampado a la puerta de Suog.